En este capítulo vamos a seguir hablando de resiliencia. Sin embargo, ahora lo haremos desde un punto de vista práctico, después de haber repasado todos los conceptos que nos dejaba el libro Los patitos feos de Boris Cyrulnik, uno de los libros más relevantes sobre la resiliencia en la historia de la psicología moderna. Lo que vimos en el capítulo anterior, repasando brevemente lo que vimos en el capítulo anterior, teníamos que la resiliencia es el ejercicio, la práctica de volver a la vida después de un trauma psíquico severo. Y este trauma tenía una doble composición. Por un lado estaba el hecho en sí, la herida en sí, y por otro lado estaba la representación de ese hecho y esa herida. Y era en este plano de la representación donde se ponía en juego toda la carga emocional. La forma de entender el sufrimiento o el dolor tenía un eco también en la historia, dijimos, del budismo y en la propia palabra de Buda que decía el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Y es en el campo del sufrimiento donde nosotros podemos trabajar, en todo lo que está pasando en realidad internamente después de que hemos tenido el golpe que nos ha hundido y nos ha quitado de nuestro camino de desarrollo. Podríamos entender que en definitiva un trauma o un gran golpe, para ponerlo en palabras más coloquiales, un gran golpe, un evento muy desafortunado que nos va a exigir ser resilientes o hundirnos, es aquel evento que nos quita de nuestra evolución natural, de nuestro desarrollo, de nuestras posibilidades de vivir con plenitud, tanto física como intelectualmente. Entonces aquí estarían toda la gama de desgracias, entre comillas, que nos pueden llegar a pasar. Y el gran poder que se esconde detrás de la palabra resiliencia es aquel que nos permite transformar la desgracia en un impulsor de nuestro desarrollo. Por un momento nos hundimos, pero de repente reconvertimos eso que nos pasó y nos transformamos en una persona mejor, que avanza más rápido, que encuentra más satisfacción, que encuentra mejores logros. Y decía Boris Cyrulnik, la herida siempre va a quedar, por lo tanto el trabajo va a ser constante, y de eso hablamos en el capítulo anterior. Sin embargo, también nos aportaba algunas maneras de poder salir y de poder reconstruirnos para volver a tener una vida plena. Y algunos de estos mecanismos que él decía que se ponían en juego son la intelectualización, es decir, la comprensión de lo que nos ha pasado para poder resignificarnos, transformarnos, la creatividad, y aquí dentro de la creatividad no solo están todas las expresiones artísticas, sino también, por ejemplo, podría estar una persona que se lanza a un emprendimiento y que en ese emprendimiento pone en juego su creatividad. También estarían los deportes incluidos en esta creatividad entendida a lo grande. Son formas en las que nosotros podemos llegar a transformar nuestra realidad y a volver a comprendernos como personas completas y a la vez poderosos, empoderados, como se usa decir ahora. También hablaba de la importancia del humor y atribuía a las personas resilientes las características de ser particularmente alegres. Y me viene a la mente, ya que mencionamos al budismo, a tantos lamas que han pasado por la opresión del régimen comunista chino, que tras haber sido torturados bestialmente, pueden escapar o son liberados y gracias a sus prácticas son capaces de perdonar y además de vivir una vida feliz y lo manifiestan en sus risas constantes y en su forma de tratar y de hablar con las personas. No me voy a extender más porque ya hablamos mucho de la parte teórica, vamos a meternos directamente con casos en los que intentaremos ver cómo se ponen en juego estos conceptos de Boris Cyrulnik. Nos vamos a remitir exclusivamente a estos conceptos que vimos en el capítulo pasado, pero no te preocupes si no lo has escuchado porque tranquilamente puedes arrancar por este. Quiero tratar en particular dos casos. Uno, el de Nando Parrado, que fue el verdadero héroe de la historia de los Andes. Voy a traer este caso porque hace muy poco tiempo volvió a cobrar importancia esta historia gracias a la película de Bayona, que ganó tantos premios y que no tuvo muy en cuenta la historia de Nando Parrado, que es una historia fascinante, te aseguro que es una historia fascinante,
y vamos a ver cómo este hombre, este héroe moderno, puede salvar a todo ese equipo diezmado que había quedado arriba de la montaña. Y luego también quiero hablar de una gran futbolista, Nadia Nadim, que huyó cuando era pequeña del régimen talibán, vivió en un campo de refugiados y se convirtió en una de las mayores estrellas del fútbol femenino actual. Son dos historias apasionantes, llenas de resiliencia y que nos van a hacer comprender estos conceptos, pero en las figuras de personas que realmente vale la pena admirar. Soy Oscar Bianchi y esto es Calmalab, un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. Vi la película La Sociedad de la Nieve con cierta ilusión porque, al ser de Argentina, me crié con esta historia de los famosos uruguayos que, caído su avión en el medio de los Andes, que es una cordillera inmensa de kilómetros y kilómetros y kilómetros de nieve, habían sobrevivido. Cuando yo era chico me acuerdo que contaban esta historia y que la historia esta del morbo de haber comido carne humana casi ni se mencionaba, porque en un principio los sobrevivientes ocultaron este hecho ante la posibilidad de una condena social. Por eso me llamó mucho la atención que la película La Sociedad de la Nieve estuvo tan centrada en ese tema, que realmente no es para nada central desde mi punto de vista, comparado con todas las historias que hay alrededor de estos supervivientes. Y te invito a que busques en internet sobre todo los reportajes y las charlas que han hecho los sobrevivientes. Cada una de esas charlas es un ejemplo de lo que vamos a ver hoy, que es resiliencia. Yo incluso tuve la suerte en una reunión empresarial de asistir a una charla de estos supervivientes. Y te puedo asegurar que fue la ponencia más interesante y emotiva que escuché en mi vida. No solamente por haber tenido que contener las lágrimas en muchas ocasiones, sino por la motivación interna que me generó luego y el sentimiento de profundo agradecimiento por la vida que tenía y por haber podido escuchar ese testimonio. Y no me encontré con esto en la película de Bayona, por eso la menciono y la utilizo para que tomes eso como referencia porque seguramente la has visto, pero no voy a hacer ningún spoiler. Lo que sí tienes que saber es que hubo sobrevivientes, porque si no conocías la historia y estás viendo esta película, a lo mejor piensas que mueren todos. No mueren todos, viven, y por eso es tan importante esta historia. Por cierto, la película anterior sobre esta historia se llamó Viven y también fue reconocida mundialmente como es La Sociedad de la Nieve. La historia que quiero contarte es la de Nando Parrado. Nando Parrado es el chico al que todos consideraban el líder de este grupo y de esta odisea. Y lo más interesante de su historia es cómo empieza. Nando viaja en ese avión con su madre y con su hermana. Y cuando el avión se estrella y se parte al medio, se genera un agujero del tamaño del diámetro del avión. Y durante la primera noche, como tienen temperaturas de 20 grados bajo cero, deciden tapar ese agujero con las maletas, con el equipaje que encontraron de los pasajeros para que el viento helado no los congelara durante la noche. Piensa que estaban a esa temperatura, unos 20 grados bajo cero, con vientos muy muy fuertes, y que no tenían ropa de abrigo porque, aunque arriba de las montañas hacía mucho frío, ellos venían de un clima primaveral de Montevideo y viajaban hacia Chile, donde también era primavera, obviamente, y hacían unas temperaturas agradables. Entonces, empiezan a juntar los equipajes y tapan ese agujero del avión como pueden,
como no terminan de taparlo con los equipajes, usan todo lo que encuentran, asientos del avión e incluso algunos cuerpos de personas que habían muerto por el impacto, que estaban allí y no podían enterrarlos, acaba de caer el avión, entonces los acomodan en ese agujero del avión tapando la entrada del viento. Uno de los cuerpos que acomodan ahí es el de Nando Parrado, porque el golpe en el choque del avión le hace sufrir una fractura craneal que le provoca una inflamación cerebral, un edema cerebral. Y al quedar en coma, queda en coma durante varios días, el resto de los supervivientes imaginan las condiciones en las que estaban, de aturdimiento, de desesperación, frío, hambre. Lo dan por muerto. Entonces, lo dan por muerto y lo colocan en esa entrada del fuselaje del avión, quedando completamente expuesto al frío. Nando Parrado está muerto y congelado durante 4 días y medio. Y el primer gran milagro de este vuelo, que se cae nada menos que un viernes 13, es la resurrección de Nando. Un día, simplemente al 4 día y medio, Nando abre los ojos y se despierta. Y sorprende a todo el mundo, porque ahí estaba uno de los muertos, uno de los cadáveres, y de repente vuelve a la vida. Es interesante ver la explicación que dan médicos y neurocirujanos de lo que pasa con Nando para comprender por qué ocurre esto. Dicen que Nando recibe justamente el tratamiento que necesita para ese edema cerebral, para esa contusión cerebral, porque al tener el cerebro tan inflamado, el frío ayuda a que baje la inflamación, pero también la deshidratación que sufre durante esos días no permite que ese edema crezca. Entonces, Nando Parrado se recupera gracias a que lo dan por muerto y vuelve a la vida. Cuando vuelve a la vida Nando Parrado, lo que se encuentra es algo devastador. No solamente termina de enterarse de que habían chocado en los Andes, sino que se entera también de que su madre ha muerto en ese avión y que su hermana está agonizando. La hermana va a vivir pocos días más, Nando la va a acompañar a su lado todos esos días. Esto sí que se ve exactamente así en la película de Bayona, y Nando presenta la característica de un hombre que vuelve de un golpe muy fuerte en la cabeza porque tiene los ojos negros en la peli, aunque esto que te cuento aquí no se explica. Y bueno, la hermana es una de las que va a morir en ese avión. Nando la acompaña, como te decía, hasta el día de su muerte, y cuando la hermana muere, ahí es cuando Nando se derrumba completamente. Y aquí entramos en el tema del trauma. Esto podría ser el gran golpe. Nando no solamente padece la desgracia que padecen todos los demás compañeros, de perder a los amigos y de estar a miles de metros de altura, solos y prácticamente sin esperanza de que lo rescaten, sino que además ha perdido a su mamá y ha perdido a su hermana, que muere en sus brazos. Queda devastado, destruido. Y aquí, en términos de Cyrulnik, lo que tenemos es el golpe del trauma, la herida, ese gran dolor. Y a partir de ese momento vamos a entrar en el campo de la representación también. Cómo Nando se va a contar su propia historia, cómo se le va a aparecer en su mente y en su emocionalidad lo que ha ocurrido. Entonces Nando aquí empieza a mostrar la primera característica de resiliencia. Tranquilamente se podría haber hundido con esa situación, porque literalmente no daba para más. En esos días, además, una expedición de los chicos que van hasta la cola del avión les permite escuchar por una radio que han detenido la búsqueda debido a las condiciones climáticas y van a volver a buscarlos recién en verano, es decir, van a volver a buscar los cuerpos cuando la nieve sea derretida por el verano. Entonces, ante esta situación tan dramática, ¿cómo funciona la cabeza de un resiliente, de una persona como Nando Parrado, que además se convierte en un héroe? Él en ese momento, esto lo dice en sus charlas, dice que pensó en su padre. En la película vas a ver que cuando se despiden está su padre, y él se imaginó a su padre solo, habiendo perdido a su mujer y a su hija, y habiendo perdido también a su hijo. Entonces dice que
por el padre, va a tratar de luchar para volver con vida y que ese pobre hombre que ya entiende y está viviendo el duelo de sus tres familiares más queridos, tenga la felicidad de volver a ver a su hijo vivo. Este punto ya es central para empezar a hablar de resiliencia, porque Nando lo que está haciendo aquí es resignificar esa propia historia, la historia del avión, que es a la vez una historia presente. Si ellos no hubieran tenido la urgencia de sobrevivir, Nando Parrado habría tenido la posibilidad de superar este trauma meses más tarde, pero como tenían que sobrevivir y tenían que escapar de esa situación para no morir de hambre o de frío, tiene que acelerar los procesos. Entonces va a construir una historia nueva. Su mente, su cerebro, está trabajando en contarse a sí mismo una historia que le dé valor. Y la historia que encuentra Nando es la historia de su padre. Podría haberse enfocado en la madre muerta, podría haberse enfocado en el dolor de haber perdido a la hermana en sus propios brazos, podría haberse enfocado como la mayoría de los chicos y la mayoría de las personas haríamos en la desgracia que estaban viviendo en ese momento. Sin embargo, su mente se va a otro lugar y aquí es donde la resiliencia se empieza a poner en juego, empieza a transformar, empieza a contarse una historia nueva. Entonces ese Nando que recupera el poder de su vida, va a ser algo increíble, increíble. En esas condiciones extremas en las que viven, piensa que estos chicos van a terminar pesando 40 kilos al final de esta odisea. En esas condiciones extremas, como te decía, Nando empieza a salir del avión todos los días en esas tormentas tremendas de nieve a entrenar. Se pone a entrenar. ¿Qué es lo que hace Nando en este momento? Él está aplicando la creatividad de la que habla Cyrulnik. Está poniendo la creatividad en su cuerpo. Él está imaginando cómo van a salir de ahí, de un lugar que es imposible salir, que todos los signos que lo rodeaban le decían que era imposible, incluso y sobre todo la grandeza de esas montañas, la inclemencia del tiempo. Todo les indicaba que no iban a escapar de ahí. Sin embargo, Nando se pone unas zapatillas que estaban rotas, se pone sus vaqueros y sale a entrenar. Todos los días entrena un poco y este entrenamiento le hace consumir las pocas calorías que tiene, pero él sabe que si no entrena durante esta época helada, cuando empiece a menguar un poco el frío, no va a tener la resistencia muscular que necesita para escalar una pared que ve delante de ellos de más de 1000 metros de altura que está completamente helada. Entonces él se prepara. ¿Y qué encuentra Nando cuando se va preparando? Encuentra un grupo, porque esto es algo que se ve mucho mejor en la película anterior, en Viven. Ellos son un equipo de rugby y los equipos de rugby tienen una camaradería y una unión que no se ve comúnmente en otros equipos de otros deportes. Entonces van como una piña y cuando Nando se decide a entrenar para hacer la expedición que los va a salvar, todo el equipo lo apoya y contribuyen para que Nando tenga la mejor ropa, comida y lugar para dormir. Entonces, aquí encontramos otros elementos de Cyrulnik, porque Cyrulnik nos decía que la persona resiliente no puede ser resiliente sola, tiene que ser resiliente dentro de un grupo. Y esto no significa que si uno se queda solo en la montaña no pueda salir, sí que puede salir, pero ante esta situación trágica, algunos eligieron meterse para adentro y otros eligieron integrarse y hacer más fuerte al grupo. Y Nando fue precisamente el líder de ese grupo, pero el grupo estuvo ahí, apoyándolo y afirmando esta aseveración de Nando de que iban a salir de ahí. Porque él estaba diciendo que vamos a salir de este lugar imposible, pero si alrededor no hubiera tenido gente que apoyara esa idea, quizás se hubiera derrumbado, porque todo el tiempo estaban en crisis, era una crisis permanente. Entonces, la resiliencia necesita no solamente de esta confianza en uno mismo, si recuerdas el capítulo anterior y si no te lo cuento, esta confianza en uno mismo que se genera en la primera infancia, en los primeros meses y años de vida, en la relación y el vínculo que tenemos con las personas que nos cuidan.
esta confianza que viene de un apego seguro. A la vez, tiene que haber una seducción, decía Cyrulnik. La seducción es esto que hace Nando de convencer a su equipo de que van a salir de ahí. Sin esa característica de seducción, de poder atraer la atención de los demás y unirse a los intereses de los demás, no hubiera sido posible esta resiliencia. Luego, aquí tienen una ventaja, que no hay un objeto al que puedan odiar, porque no se puede odiar a la nieve, como sí se puede odiar a un abusador o un maltratador. A la nieve no se la puede odiar, entonces tienen cierta distancia con ese objeto y esto posibilita que exista una resiliencia más rápida, podría decirse, según lo que vimos en el libro. Y lo que decía también Cyrulnik era que después de este golpe, de este trauma, del accidente en este caso, la persona no viviera en soledad, que es lo que hablamos recién, y que además pudiera resignificar su historia. Nando la resignifica a través de lo que dijimos de su padre y contándose, proyectando hacia adelante una idea de que se van a salvar. Todo esto es lo que genera la resiliencia. Si quieres saber cómo generar resiliencia ante cada evento difícil de tu vida, aquí tienes muchísimos elementos para combinar. Y luego tenemos otros elementos como la creatividad, que te dije que era muy importante para Cyrulnik, y aquí la creatividad está puesta en la forma de salir de ahí y en todo el trabajo que hace sobre el cuerpo, este héroe, que no está solo, está siendo acompañado por otros que lo van a acompañar también en su carrera hacia ese final. Su principal compañero, su ladero, su aliado, su Sancho Panza, es Roberto Canessa, que hoy también es un médico muy reconocido en Argentina y en Uruguay, y te invito a que lo escuches hablar porque realmente da gusto oírlo. Luego te voy a contar qué es de la vida de Nando ahora. Entonces, tenemos todos elementos que mencionamos en la teoría puestos aquí en marcha, elementos activos. Aquí, por ejemplo, es difícil que haya una intelectualización, una comprensión de lo que pasó, porque están sobre el mismo trauma trabajando para poder salir de ese lugar, para poder escapar, hay una urgencia. Sin embargo, si piensas de dónde viene este equipo, ellos son de un club de rugby llamado All Christians, por lo tanto son todos católicos y tienen la práctica del catolicismo cercana. Entonces se aferran mucho a esta idea religiosa también para intentar comprender rápidamente qué es lo que está ocurriendo. No es que le vayan a encontrar un sentido, pero sí encuentran un refugio en la religión, en los rezos. Ellos se refugian en esa práctica y los fortalece para el desafío que tienen por delante. Entonces, si bien esto no es una intelectualización como tal, sí contribuye a un efecto de comprensión, no a la comprensión intelectual, pero sí a un efecto de comprensión, de poder asimilarlo mejor y de decir, bueno, si Dios me puso aquí, Dios también me va a ayudar a salir. Ese tipo de pensamientos son muy importantes a la hora de trabajar esta resiliencia. Y el otro elemento que mencionábamos es el humor. Y esto en la peli lo vas a ver, pero mucho más lo vas a ver si escuchas la palabra de los protagonistas, porque ellos te van a contar que durante muchos días, en realidad casi todo el tiempo estaban haciendo chistes y bromas para poder aguantar la brutalidad que estaban viviendo. Y esos chistes y ese humor también generan un efecto diferente en la evaluación que uno está haciendo constantemente del trauma que está viviendo, porque en ese momento lo está viviendo. Lo que tiene de interesante este caso que estamos tratando es que la resiliencia se da durante el propio trauma prácticamente, porque tienen que sobrevivir y como tienen que escapar, tienen que transformar completamente su vida. Entonces, para resumir esto, este golpe tan fuerte, este accidente de avión, los saca completamente de su eje. Ellos tenían previsto una vida. El desarrollo en realidad es la previsión de tu vida. Iban a jugar al rugby en Chile, iban a disfrutar de estar con amigos, iban a pasar un buen rato y después pensaban completar su carrera universitaria, porque estos chicos no iban a hacer del rugby su profesión, era un deporte completamente amateur en ese momento. Entonces tenían una proyección de vida
que es sesgada, completamente transformada por este accidente. Eso es lo que genera un trauma. Cuando nos pensamos, por ejemplo, o pensamos a los pobres niños de Ucrania que por la invasión rusa están padeciendo todas las atrocidades que están padeciendo, en realidad ellos tenían una vida proyectada, tanto los niños como los adultos, en un país pacífico para vivir como nosotros nos proyectamos en nuestro día a día, y de repente la locura de la guerra les cae del cielo y les transforma completamente la vida, convirtiéndola en algo mucho peor. Entonces, en estos escenarios es donde se puede ver mayor cantidad de individuos resilientes recuperándose de estas situaciones atroces. Son mucho más llamativas sus historias. Sin embargo, en nuestro día a día también tenemos situaciones que pueden llegar a ser graves o molestas, y podemos aplicar esta misma receta para trabajar en esas situaciones. No vamos a tener ese efecto del trauma tan ensordecedor, tan trastornador, porque nos trastorna, pero sí vamos a tener situaciones que pueden ser difíciles. Y esta receta nos sirve para poder trabajar con ellas dentro de situaciones que más o menos podamos controlar. Para las que no podemos controlar, tenemos que ir a un terapeuta cualificado. Para terminar con la historia de Nando, te voy a remitir a una escena de la película. Este es un pequeño spoiler, pero es muy pequeño. Cuando suben esa montaña de 1000 metros junto a Roberto Canessa y miran que detrás de esa montaña no estaba Chile como pensaban. Lo que hay son kilómetros y kilómetros y kilómetros de montaña. Roberto Canessa, el que acompaña a Nando Parrado, tiene la idea de volver, de que no lo van a conseguir. Y Nando Parrado piensa en algo completamente distinto y le dice, mirá qué hermoso. Y cuando miran, Roberto Canessa le dice, pero es que solo hay montañas. Y este hombre, como tiene una visión optimista, como ha generado, como ha transformado su mente para poder salir de ahí, como se ha transformado ya en un héroe, ve algo que su compañero no ve. Le dice, al final de todas esas montañas, hay algunas montañas que no tienen nieve. Cuando lleguemos ahí nos vamos a salvar. Y el otro le dice, pero para llegar ahí faltan 10 días. Y vamos a durar los 10 días, le dice este, y nos vamos a salvar. Entonces, esta visión que le genera la transformación de su historia a Nando Parrado es la que lo convierte en el héroe de esta historia, es la que lo convierte en el hombre que salva a todos, pero que salva a todos con la ayuda de todos. Y lo poético de esta historia, lo bíblico si se quiere de esta historia, es que el que los salva a todos fue el que resucitó entre los muertos. Y qué mejor definición de resiliencia que esta, ¿no? El que resucitó entre los muertos. Esa es la manifestación más grande que podemos tener de lo que es realmente la resiliencia. Me faltó decirte que Nando Parrado luego fue campeón sudamericano de motocross y compitió también en el Campeonato Europeo de Turismo para Alfa Romeo. Además, ganó varios campeonatos nacionales con el equipo de rugby All Christian. Y, como si esto fuera poco, Nando Parrado se codeó con lo mejor del deporte mundial de aquella época, porque no solamente se había convertido en héroe, sino que seguía siendo un deportista extraordinario. Y luego, sobre todo a partir de conocer a la que hasta día de hoy es su mujer, se mete en el mundo empresarial y se convierte en uno de los empresarios más importantes de Uruguay. Así que mira si no hay material en la vida de este hombre para seguir aprendiendo, buscando y escuchando. Te recomiendo que escuches todo lo que puedas y que busques todo lo que puedas sobre este fabuloso equipo y este héroe de los Andes. Y si bien la historia de los Andes es muy conocida, poco conocida es la vida de Nando, que te conté hoy. La vida que sí es muy conocida es la de Nadia Nadim, que es una verdadera historia de resiliencia, porque Nadia Nadim es hoy una de las mejores jugadoras de fútbol del mundo. Y tiene una historia también fascinante y terrible. Su historia se parece más a las historias que cuenta Cyrulnik en el libro, porque parte
de la desgracia, de la atrocidad que para ella comienza cuando asesinan a su padre, que era un militar, y quedan ella con 11 años, su madre y sus 4 hermanas a expensas del ejército talibán en Afganistán. Entonces la familia decide huir. Para huir le pagan a un contrabandista que las estafa, les dice que las va a llevar a Inglaterra y en realidad las termina tirando en Dinamarca, donde viven en un campo de refugiados. Y es en ese campo de refugiados donde Nadia aprende que la mujer tenía tantas posibilidades de hacer, de practicar y de sentir como los hombres. Y una de las primeras manifestaciones que ve es a chicas jugando al fútbol. No lo había visto nunca, no lo podía creer. Y cuando lo vio se enloqueció. Y a partir de ahí, de ese momento, de ese encuentro con el fútbol, ella va a encontrar una pasión que va a transformar toda su vida. Pero antes de llegar a este punto, tenemos que ver cómo funcionan los conceptos de Cyrulnik en esta historia. Probablemente criada en una familia que la apoyó y confiaba en ella, desarrolló un apego seguro, porque es la historia de 6 mujeres que permanecen unidas y que se acompañan en el trance más importante y más grave de su vida, y además 6 mujeres que acaban de perder el hombre y al padre, es decir, que están transitando un duelo y no pueden superar ese duelo, sino que tienen que huir y escapar del régimen talibán. En este caso, a diferencia del caso de los Andes, lo que hay es un agente al que sí se puede culpabilizar. De hecho, si escuchas a Nadia Nadim hablando hoy en día, dice que si se hubieran quedado en Afganistán, muy probablemente habrían muerto o habrían sido esclavas de este régimen tiránico. Entonces, sí hay un lugar donde se puede señalar. Y esto hace que el trauma tenga otras características. Al haber un agente al que se puede señalar, si bien no es tan cercano como una persona que nos maltrata de forma directa, un Estado, un gobierno, se generan emociones diferentes a las que se pueden generar en el equipo de rugby que estaba en la nieve. En el equipo de rugby en la nieve, muy probablemente se genere como una depresión o una tristeza ante la adversidad del destino, y eso puede hacer que la resiliencia no aflore. En este caso se puede generar un odio, y ese odio Cyrulnik lo trabaja también en el libro y dice que a diferencia de lo que podría ser una depresión que te hunde y no te permite salir de ese estado de hundimiento y por lo tanto no permite la resiliencia, el odio sí la puede permitir, pero no en su mejor forma. Es decir, muchos chicos que desarrollaron odio a partir de situaciones trágicas como la que vivió el propio Cyrulnik tuvieron consecuencias diferentes a los chicos que pudieron desarrollarse de una manera más saludable. Ahora no vamos a entrar en detalles, pero lo interesante es ver cómo los conceptos que expone Cyrulnik se ven en la realidad, que hay una diferencia real en ese agente que nos afecta, cuando es una persona, cuando es un grupo o cuando simplemente es la naturaleza. Luego, la parte posterior a ese trauma de la pérdida del padre, de la huida, de vivir en un campo de refugiados, es muy importante y aquí para Nadia vuelve a ser importante su familia, su grupo, pero también va a ser muy importante para generar esa resiliencia las compañeras del equipo de fútbol. Ahí donde se integra Nadia, donde empieza a participar de otra cultura, de otras formas que le enseñan a comprender y a resignificar su pasado, es donde se juegan las últimas dos momentos muy importantes para la resiliencia. Uno es el de no permanecer sola y de poder integrarse a un grupo, a una cultura. Y el segundo es que ese grupo al que Nadia se ha integrado sea un grupo que le marque unas líneas de desarrollo, tanto un desarrollo intelectual como emocional, físico y social, que le diga por dónde tiene que proseguir y que en ese grupo pueda encontrar guías válidos que la puedan conducir hacia ese desarrollo, hacia ese ideal que empieza a construir en su mente. Y ese ideal va a ser muy diferente al de un país retrógrado como es la Afganistán gobernada por el régimen talibán. Aquí se va a encontrar con un país muy avanzado como Dinamarca, con una cultura abierta que empodera a la mujer
que comprende todas las necesidades que tiene una niña de la edad que tenía Nadia cuando llegó al país, apenas 11 años, que entiende que es una refugiada y que tiene que contribuir a la integración de esa niña y a su desarrollo. Entonces, Nadia va a tener aquí los elementos fundamentales para poder salir de esas tinieblas profundas en las que la había metido la vida de repente, gracias al asesinato de su padre y a la preeminencia de un grupo radical en el poder. Y como si todo esto fuera poco, como si no fuera suficiente con que esta niña pueda recuperarse, pueda salir adelante, pueda terminar su colegio secundario, pueda ser feliz en una nueva sociedad. No conforme con esto, Nadia, la estrella del fútbol, también se va a convertir en médico cirujano y va a llegar a dominar la friolera de 11 idiomas. Nadia es así un ejemplo completo de todo lo que hemos visto en el libro, porque en ella se puede ver muy claramente cómo se reconstruye el propio relato, la propia vida, la historia, cómo se le da significado a una historia, cómo se le da sentido a una vida y cómo se utilizan todos los recursos que se tienen para alcanzar el máximo desarrollo. Nadia siendo el emblema deportivo que ha jugado en los mejores clubes del mundo, ha logrado un desarrollo físico ideal. Su desarrollo intelectual tampoco tiene comparación. Una persona que partiendo de un campo de refugiados llega a ser médico cirujano no es algo que se vea a diario. Tampoco llegar a dominar 11 idiomas. Sin embargo, Boris Cyrulnik en su libro y en los ejemplos que no comenté en el capítulo anterior y que te invito a que los busques o los leas, habla de muchos de este tipo de chicos que viviendo atrocidades como la guerra terminan convirtiéndose en grandes intelectuales, en grandes poetas, en grandes artistas. Por eso vale la pena reflexionar sobre el poder que tiene la resiliencia, que parece transformar no solamente el significado negativo de un trauma, sino también, y esto creo yo que es de lo más importante, producir una especie de alquimia y transformar la emoción negativa, esa emoción que te puede matar, en una emoción constructiva que te va a salvar y que te va a volver invencible. Y para casos de invencible no se me ocurre ninguno mejor, ahora que sigo pensando, que el de Nadia Nadim. Espero que con estos dos casos te haya ayudado a comprender un poco mejor estos conceptos de Cyrulnik, pero especialmente a comprender un poco mejor cómo funciona la resiliencia, al menos entenderla desde un punto de vista particular, como tiene este psicólogo, pero al menos sabiendo que no está basado en una reflexión apasionada de un blogger o en una lista para la resiliencia que te dan en una revista que puedes leer en la peluquería, al menos sabiendo que lo que estamos diciendo aquí cuando hablamos de resiliencia tiene un origen en investigaciones que han hecho muchos terapeutas y especialistas del estudio de la psiquis humana. Por eso me parece valioso basarnos siempre en libros y en contenidos fiables. Como reflexión final, para poder aplicar esto en lo que es tu día a día, yo te recomendaría que repases estos conceptos que estuvimos viendo. Y ante cada situación de tu vida que sea dolorosa o difícil, te puedes plantear primero, repasando lo que decía Cyrulnik, reforzar tu confianza en ti misma, en ti mismo. Y si no sabes cómo hacerlo, para eso están los buenos terapeutas que te van a ayudar con esto y te van a llevar desde el punto A hasta el punto B con mucha más velocidad y menos dolor que transitándola en soledad. Luego, es muy importante entender la relación que tenemos con el agente que provoca ese trauma. Vamos a poner un ejemplo simple y menos cargado. Supongamos que te echan de un trabajo donde has trabajado durante muchos años y en el que creías que el jefe o el dueño o la persona que termina tomando esta decisión era prácticamente tu amigo y una persona de confianza. Aquí no solamente vas a vivir
la situación de quedarte sin trabajo, sino que vas a experimentar el dolor por la traición. Todos estos sentimientos metidos y enredados dentro provocan que sea difícil a veces salir de esas situaciones. Entonces entramos en bucles de pensamientos, de sentimientos, en definitiva de sufrimiento. Recuerda esta división que hacíamos entre dolor y sufrimiento. El dolor es la situación que has vivido en la que te han echado, incluso un amigo, el que considerabas un amigo, te ha traicionado. Bien, ahí terminó la situación. Ahí empieza a cerrarse la herida, pero a través de la representación mental de esa situación, a través de la reproducción constante de esa situación, comienza el sufrimiento. Y todos estos pensamientos repetitivos y dolorosos generan emociones de dolor. Entonces, tienes que luchar de alguna manera para que esas emociones no se apoderen de ti. Y aquí lo que te recomiendo siempre, si esas emociones son muy grandes, tienes que ir a un psicólogo. Si esas emociones las puedes controlar y las puedes enfrentar por ti mismo, fenomenal. Lo importante es tener una conciencia de lo que está pasando y que estoy repitiendo todo el tiempo esta situación porque la persona que me ha hecho este daño era un amigo o consideraba que tenía su respeto, una relación valiosa, por ejemplo, una relación de pareja que me ha traicionado. Todos esos condimentos que se van sumando al hecho en sí son los que pueden complicarte. Y otra cosa que funciona muy bien y que ya incluso la ciencia está respaldando esto que te voy a decir, son meditaciones como el mindfulness, donde aprendes a tener conciencia de ese sentimiento doloroso. Luego, siguiendo siempre a Cyrulnik, nos quedan dos cosas por tratar. En este caso hipotético en el que, por ejemplo, te hayan echado del trabajo o te hayas peleado con tu pareja, te haya traicionado tu pareja, cualquier cosa que se relacione con algo parecido a lo que sería un trauma. Esto no es catalogado como un trauma, quiero aclararlo, pero sí es una situación dolorosa y puedes aplicar esta metodología. Luego, tienes que tener mucho cuidado de no permanecer en soledad. Y esta soledad significa el estado en el que te sientes sola o solo, en el que estás padeciendo la soledad, no el retiro que uno elige, sino cuando uno padece esa soledad o cuando uno está, por ejemplo, padeciendo el dolor porque piensa constantemente en la situación que le ocurrió y rechaza salir con amigos. Eso no lo tienes que hacer. Tienes que procurar rodearte de gente que a la vez sea gente que pueda comprender lo que estás viviendo y con la que puedas compartir eso. Si tus amigos actuales no son esa gente, tienes que intentar encontrarla en otro lado. Mucho más importante es que este grupo en el que te estás insertando tenga una forma de pensar y de analizar este tipo de situaciones que te ayude a salir de la situación en la que estás. A esto se refiere Cyrulnik cuando dice guías de desarrollo, que te marquen un camino que sea apropiado para tu desarrollo personal, en definitiva. Por ejemplo, si te han echado del trabajo y te vas a encontrar con un grupo de gente que todo el tiempo está hablando mal de los jefes, de las empresas, de las instituciones y que se pasa el día criticando, probablemente te sirva para exteriorizar un rato, pero no te van a dar ninguna guía para recuperarte. Porque normalmente la persona que critica realiza esta práctica constantemente y cuando vuelvas a verla dentro de un mes va a estar en el mismo lugar, empantanada, criticando. Y a ti no te conviene eso porque no te marca ningún camino de desarrollo. Lo que te conviene en ese momento son otro tipo de ideas que te puedan acercar a una solución del problema que tienes y que te haga dejar atrás tu gran padecimiento mental, en definitiva, eso que los budistas, al igual que Cyrulnik, llaman el sufrimiento. Y por último, recuerda que tienes herramientas que son muy importantes al momento de poder desarrollar esta resiliencia. Una de esas herramientas es lo que Cyrulnik llama intelectualización, es decir, comprender lo que te ha pasado para luego actuar. Se comprende para actuar. Y actuando es como nos volvemos resilientes. Así pasó en los dos casos que te comentaba recién. Nadia se convirtió en resiliente jugando a la pelota y Nando se convirtió en resiliente subiendo esa montaña. Primero se comprende y después se actúa, pero es muy importante comprender primero. Y para eso, en la reflexión sobre lo que ha ocurrido es muy importante. Luego teníamos
la creatividad. Y aquí podemos englobar todo aquello que te haga pensar lo que pasó de una manera diferente y que te ayude a construir una identidad diferente. En el caso de Nadia es la identidad de futbolista, pero también la de médico cirujano y también la de mujer que habla 11 idiomas y también la de esa niña poderosa que pudo resurgir de un exilio y de un campo de refugiados. Para Nando lo mismo, para Nando esa nueva identidad es la identidad de la persona que llevó adelante a todos sus compañeros, que los guió para salir de un lugar desesperado. También la visión de ese deportista exitoso, de ese empresario que pudo lograr todo lo que se propuso en su vida profesional. Este tipo de construcciones son muy valiosas y esta visión nueva que tienes que adquirir de ti parte siempre de ese punto conflictivo. Donde éramos víctimas, ahora somos fortalecidos, transformamos eso a través de la creatividad y como lo transformamos nos convertimos en otras personas. Y la forma de usar la creatividad es muy variable, puedes hacerlo a través del arte, de pinturas, de la escritura o de un deporte como vimos hoy. Esto ya queda un poco más relacionado con tus propias características personales. Y también no te olvides del humor. El humor como clave siempre en todo este recorrido te va a ayudar a escribir una historia diferente y a vivir las situaciones de una manera distinta al dramatismo habitual que le ponemos a todo y que nos hace tan difícil escapar de ese sufrimiento o desactivar ese sufrimiento para pasar a un mejor estado de vida. Ahora sí llegamos al final. Espero que hayas disfrutado de este podcast. A mí me ha gustado mucho todo el recorrido que he hecho para poder desarrollarlo, tanto la lectura del libro como el estudio y esta exposición de los dos casos que para mí se han convertido en este tiempo en dos gigantes a los que vale la pena admirar y que pueden generar mucha motivación simplemente con haber vivido la extraordinaria vida resiliente que han vivido. Nos vemos la próxima. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com, donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.